qué sucede y qué oportunidades tienen las organizaciones civiles en estos tiempos de la pandemia para poder continuar con sus actividades y por supuesto por recibir fondos, porque es el tema que realmente nos tiene aquí. Vamos a charlar un poco acerca de qué es lo que sucede con las organizaciones civiles hoy en día, como estaba mencionando hace unos momentos. De pronto hay muchísimas organizaciones que tuvieron que cerrar sus puertas, hay muchas que se vieron amenazadas para poder continuar con el desarrollo común porque, bueno, pues simplemente trabajan con la gente o tienen que tener este contacto social de alguna manera, y esto pues va en contra de las indicaciones del personal o de los expertos de la salud que, bueno, pues indican el distanciamiento social, etcétera. Entonces, aunado a esta situación que de alguna manera pues interrumpe o pone una piedra más en el camino para las organizaciones civiles, pues lo cierto es que nosotros como organizaciones civiles tenemos que aprender a visualizar las opciones o las oportunidades que existen desde otra mirada. Recuerden que el tercer sector siempre o cada vez que existe un problema, cada vez que existe una pandemia, cada vez que existe un desastre natural, cada vez que existen situaciones complicadas socialmente y se cierran las puertas a nivel nacional, cada vez, yo siempre he dicho, y en todos los cursos que he dado en Secani lo he dicho, cada vez que se cierra una puerta en México, se abren 1000 ventanas alrededor del mundo. Y esa es precisamente la dinámica o la inercia que todas las organizaciones civiles deben de tomar, o la actitud que debe de tomar la organización para poder enfrentar los retos que se presentan el día de hoy en tiempos de la pandemia. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen muy breve de qué es lo que realmente requiere una organización civil para que hoy por hoy, en estos tiempos, que bueno, el día de hoy ya a 24 de abril, casi finalizando el mes, ¿qué pueden hacer las organizaciones civiles para poder enfrentar la pandemia, para poder prepararse para cuando esta pandemia termine, poder retomar sus actividades sociales con fuerza, pero sobre todo con recursos y recursos económicos? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero es definir eh, qué es y cómo se realiza el trámite, por ejemplo, de la donatera autorizada. Existen cientos de organizaciones o miles de organizaciones alrededor del mundo. En este momento, por ejemplo, yo me encuentro en Tijuana, Baja California, México. Y bueno, nada más aquí en Tijuana existen más o menos unas 1500 organizaciones registradas, organizaciones civiles que se dedican a N cantidad de temas. Pero la pregunta no es cuántas organizaciones se crean, sino cuántas de esas 1500 organizaciones realmente están pues trabajando de una manera activa, fluida, y sobre todo cuántas organizaciones tienen recursos económicos, que esa es la parte crucial y el tema que creo yo que a todos nos interesa. Muchísimas organizaciones tienen problemas para poder brincar ese reto que les representa el convertirse en donatarias autorizadas. La donataria autorizada no es más que simplemente una figura fiscal, básicamente es un trámite que el SAT te otorga para que, bueno, tú puedas recibir donativos tanto nacionales como extranjeros, y allí es donde viene la ventaja más interesante del tema de las organizaciones que son donatarias autorizadas. Recordemos que en las mismas actas constitutivas indica que las organizaciones civiles pueden recibir fondos tanto nacionales como extranjeros. Entonces, esta ventaja es la que nos ofrece, pues vaya, un mundo de oportunidades. Yo lo he dicho, no sé qué cantidad de ocasiones en todos los cursos y talleres que me ha tocado dar a lo largo del país con Secani. En estos cursos se menciona muchísimo
el tema de todas las oportunidades internacionales que existen hoy en día, no dentro de un año, no dentro de meses, no dentro del futuro o en un futuro mediano lejano, sino hoy en día. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con las fundaciones donantes o qué está sucediendo hoy en día con las fundaciones donantes en Estados Unidos, en Canadá, en Oriente, en Europa? Y cómo están tomando ellos el, el reto de la pandemia. Están exactamente igual que muchas de las organizaciones civiles locales, con la incertidumbre de no poder contar con los brazos o con la maquinaria que representa las organizaciones civiles locales. Hablemos particularmente de México. En México, pensemos en un fondo cualquiera, por ejemplo, el fondo de, no sé, el fondo de la FAO, por ejemplo, de Naciones Unidas. Es un fondo que es pues bastante grande, se destinan más o menos alrededor de 3.5, ahorita déjenme checar la estadística, por aquí la tengo, son más o menos 3.7 millones de dólares lo que tiene este fondo en este momento, hoy 24 de abril. Entonces, sin embargo, este fondo no se opera de manera automática ni tampoco se realiza por recursos propios. O sea, vaya, la ONU no envía a su personal a actuar en las comunidades para que, bueno, se utilicen estos recursos, sino que lo que hacen es buscar organizaciones civiles que están activas, que están trabajando en los poblados, que están trabajando en las comunidades alejadas y que ya tienen una cierta experiencia, que ya conocen los terrenos, que también que pues ya conocen a la gente, que tienen la facilidad para poder interactuar con ellos, porque conocen simplemente la cultura. Y aquí es donde viene una parte fundamental del desarrollo o de la utilización de estos fondos. De acuerdo a los programas de la ONU, es muchísimo mejor que sean organizaciones locales las que puedan ejecutar estos recursos para que al final puedan o vaya que tengan una mejor interacción o que tengan mejores resultados, porque la gente recibe muchísimo mejor vaya, los conocimientos transmitidos o las actividades transmitidas de locales que de extranjeros, ¿sí? Por una simple mezcla intercultural. Pero bueno, regresando al tema del fondo, ¿qué sucede con estos recursos? Hoy en día, este fondo en particular se detiene y no se detiene no porque no pueda donarse o no porque no pueda hacerse llegar a las organizaciones, se detiene porque las organizaciones locales simplemente no lo están solicitando, ¿sí? Y aquí es donde viene precisamente la piedra en el camino. No es cierto que durante los tiempos de la pandemia todo el mundo se paraliza. ¿Sí? No es cierto. Aquí hay muchísimos mitos que las organizaciones civiles no comprenden y que no pueden o que vaya, no continúan con sus actividades porque dicen es que no tenemos dinero para operar. La razón por la cual no tienes dinero es porque simplemente no has participado en las convocatorias. Y me gustaría preguntar abiertamente durante esta transmisión, ¿quién de todos ustedes como organizaciones civiles ya participaron en una convocatoria? O sea, hoy en día tienes el tiempo. Y aquí es donde viene por así decirlo, la piedrita que les arrojo a muchas organizaciones. Muchas organizaciones, muchísimas, cientos de personas, cada vez que yo hago una pregunta de este tipo en los cursos te dicen, bueno, es que la razón por la cual no estamos participando en las convocatorias es porque el trámite de la donataria autorizada se tarda muchísimo tiempo o pues estamos ocupados con nuestras actividades diarias y la verdad es que nos absorben muchísimo tiempo y no tenemos el tiempo o la disposición o las personas para poder realizar estos trámites porque pues nos va a prolongar mucho tiempo y nos quita, no podemos estar dando vueltas al SAT, etcétera, 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 etcétera. Y lo cierto es que no son más que pretextos, ¿sí? Hoy en día tienen el tiempo, tenemos el tiempo porque estamos aislados.
Entonces, ¿qué mejor momento como para poder realizar los trámites necesarios que mi organización requiere realizar y que no estamos haciendo? ¿Cuántas reuniones han hecho? ¿Cuántas reuniones ejecutivas, por ejemplo, con los consejos? ¿Cuántas veces se ha comunicado el consejo técnico o el consejo directivo con los consejos consultivos durante esta pandemia? ¿Sí? Y casi puedo apostar que realmente son muy pocas las organizaciones que han tomado el reto de empezar a hacer esto. Y muchos dirán, es que no se nos había ocurrido. Y sí, por supuesto, o sea, porque todo el mundo estamos ocupados en proteger la salud, en que, bueno, pues haya, en que la economía familiar fluya, porque todos tenemos una familia, porque todos tenemos una vida y tenemos que de alguna manera, pues, seguir manteniendo nuestros hogares. Entonces dices, yo prefiero estar ocupado en tratando de sobrevivir durante la pandemia, que bueno estar con temas del trabajo. Entonces, pero recordemos que las organizaciones civiles no tienen vacaciones, ¿sí? No tienen periodos en los cuales pueden decir, ah, sí, bueno, está una pandemia, entonces no vamos a trabajar durante 6 meses. Entonces, chicos, un abrazo, que les vaya muy bien. O sea, nos vemos en 6 meses cuando esto ya pase. ¿Y qué sucede si no pasa? ¿Qué sucede si esta pandemia es solo el principio de algo mucho más grande? ¿Sí? Las especulaciones son gigantescas, pero lo más importante de todo esto es que tenemos que recordar que mientras el mundo siga girando, nosotros debemos de actuar en concordancia con él. Entonces, este es el momento ideal como para realizar los trámites, como para poder rediseñar las estrategias, como para poder hacer aquello que de alguna manera nos representó un tropiezo cuando queríamos hacerlo, por las razones que sean. ¿Sí? Pero bien, vamos a continuar. Retornando. Donatarias autorizadas. El tener una figura de donataria autorizada es fundamental para que las organizaciones puedan acceder a este tipo de fondos. ¿Sí? No existe una vía corta, no existen atajos, no existe un arreglo por abajo de la mesa como para poder decir, ah, sí, es que yo sé que si tenemos una asociación civil va a llover dinero de los cielos y también la champaña y vamos a hacernos ricos y todo esto. No, o sea, no funciona así. Las organizaciones civiles, toda organización civil se dicta por la ética profesional, pero no nada más estamos hablando de ética, estamos hablando también de poder cumplir con la ley. Y una parte fundamental de cumplimiento con la ley es precisamente cumplir con todos los requisitos que en este caso el SAT nos impone. ¿Sí? Como terceros autorizados podemos recibir donativos, sí, pero debemos de cumplir con los requisitos. Entonces allí está la primera invitación. Vamos a ver y a revisar cómo está el estatus de nuestra donataria autorizada. Ahora, mi organización o la organización en la que yo participo ya tiene la figura de donataria autorizada. Qué bueno, ya prepararon a lo mejor la actualización de datos para presentarla y hacer la renovación para aquellas que ya está a punto de vencerse. Sí, y es una siguiente pregunta importante, porque las donatarias autorizadas se tienen que renovar año con año. ¿Sí? Y aquí es donde viene también otra parte importante. Recuerden, las donatarias no nada más se tramitan, sino que se tienen que mantener. Y la manera en la cual podemos mantenerla, pues es simplemente ofreciendo resultados. ¿De acuerdo? Pero bien, vamos a continuar. ¿Qué sucede? A ver, tenemos por aquí unas preguntas. Se pregunta en gestiones y capacitaciones anteriores, sabido que el SAT nos autoriza a ser donatarias en dos modalidades. Primero, nacional, y hasta tiempo después podemos aspirar a ser donataria internacional. ¿Es así? No. Voy a responder esta pregunta de una manera bien objetiva. Desde el momento en que la organización nace, es decir, cuando se redacta el acta constitutiva, hay un supuesto en la parte de los recursos o del patrimonio, mejor dicho, este es el vocablo correcto. En la parte del patrimonio hay un supuesto donde especifica que la organización civil puede
o deberá hacerse a llegar de donativos de procedencia nacional o extranjera. En algunos enunciados puede llegar a decir recibirá donativos de forma lícita, de procedencia nacional o extranjera. O sea, si en el acta constitutiva está estipulado y cuando nosotros realizamos el procedimiento o el trámite para poder obtener la donataria autorizada, automáticamente se entiende que nosotros podemos recibir donativos nacionales y extranjeros. ¿Sí? Esto está por default porque lo dice el acta constitutiva. Entonces, ¿qué sucede? Existen algunos fondos, sobre todo los fondos privados, como por ejemplo los de Microsoft, como por ejemplo los fondos de Ford, como los fondos de Inter-American Foundation, el fondo de Nippon Foundation. Existen varios fondos privados que son muy grandes, los cuales nos piden tener, además de tener la donataria autorizada, nos piden tener, por ejemplo, el número, el SAMS y el DUNS, por ejemplo. Entonces, ¿esto qué significa y con qué se come? Bueno, estos números, el SAMS y el DUNS, lo que son es como una especie de registro, por así decirlo, es como el RFC en Estados Unidos, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago eso? ¿Cómo tramito esto? Porque, bueno, yo soy una organización hispanohablante, yo no tengo la más pálida idea de cómo funcionan las cosas en Estados Unidos, es más, ni siquiera conozco Estados Unidos, entonces mucho menos voy a saber cuáles son los requisitos que tengo que cumplir. Bueno, es muy sencillo. Recordemos que todas las organizaciones civiles en el acta constitutiva dice textualmente que podemos, no sé, que nosotros nos reunimos, nos constituimos en la Ciudad de México o en la Ciudad de Oaxaca o en la ciudad de Tijuana, Baja California, qué sé yo, en cualquier ciudad donde se hayan constituido y podrán operar en cualquier o en el extranjero. ¿Sí? Revisen sus actas constitutivas, porque si este enunciado dice eso, perdón, entonces quiere decir que ustedes pueden tener oficinas afiliadas en Estados Unidos, en Europa y en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Si no lo tienen o no está dentro del conocimiento de los consejos técnicos directivos, entonces el problema es que existe un desconocimiento hacia el interior y las capacidades que tienen las mismas organizaciones civiles, porque el acta constitutiva lo dice. O sea, no es algo que yo me estoy inventando ahora. Entonces, hay que revisarla. ¿Sí? Y sería un ejercicio, creo yo, por demás brillante y muy saludable el hecho de que la organización civil o los miembros activos de la organización civil se reúnan con el Consejo Consultivo y saben que, muchachos, pues vamos a leer el acta. Vamos a entender el acta. ¿Sí? Y muchos de ustedes dirán, no, es que eso a mí de leer actas, esto de las cuestiones fiscales no les entiendo, nada más de pensarlo ya medio sueño, ya medio flojerita y todo esto, porque pues parece que las escriben en arameo. Yo siempre les he dicho, pues aprendamos a leer arameo, porque no es más que el lenguaje que se utiliza en las actas constitutivas, pues no es más que simple terminología legal. Entonces lo único que tienes que hacer es sentarte, leer y comprender. ¿Sí? Que yo no comprendo de terminologías legales, bueno, pues para eso está un diccionario. O simplemente invitamos a un abogado a la reunión de entendimiento o a la dinámica de lectura y comprensión de nuestra acta constitutiva. Y allí podemos ver cuáles son nuestros alcances. ¿Sí? Entonces, creo yo que esa sería la mejor forma de responder a esta pregunta. Si queda alguna duda, con todo gusto pueden hacer sus consultas. Voy a estar pendiente de todas sus preguntas. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Qué sucede con el tema de, por ejemplo, la procuración? Aquí existen muchos mitos. Perdón, estoy moviendo aquí el teléfono. Existen muchísimos mitos con respecto al tema de la procuración y de la generación de recursos. Esto tiene dos variantes. Muchas organizaciones piensan que
Y de hecho lo hacen, actúan, diciendo, por ejemplo, bueno, a ver, necesitamos, no sé, pensemos en algo primario, pagar el acta constitutiva, por ejemplo, ¿no? O necesitamos pagar el diseño de una página web profesional. Entonces, una página web más o menos cuesta en el orden de 12 a 20 mil pesos, depende a quién contrates. Pero bueno, vamos a ponerle una meta de 20 mil pesos. Entonces, la organización civil dice, ok, no hay problema, vamos a hacer tamales, los vendemos y con lo que nosotros ganemos, bueno, pues ejecutamos este recurso. Y en teoría, pues sí, está bien, es una actividad medianamente válida porque al final de cuentas los fondos efectivamente se van a utilizar, se van a meter a la cuenta de la organización y todo está perfecto, ¿sí? Se emite el pago, se saca la facturación, está perfecto. Sin embargo, de acuerdo a la Ley General de Actividades de las Organizaciones Civiles, todas las organizaciones que desean contar con proyectos productivos propios o recabar recursos por medio de cuotas de recuperación o por medio de rifas, sorteos, eventos masivos, qué sé yo, cualquier tipo de actividad, estos ingresos no pueden superar el 10% anual. ¿Sí? Es decir, si la organización genera 100 mil pesos en un año, está obligada a gestionar 900 mil pesos adicionales. ¿Sí me explicó? Suponiendo que, bueno, el presupuesto de la organización es de 1 millón. Si tú dices, oye, pero no, eso está muy lejos, es que mi organización es chiquita, apenas estamos empezando. Ok, vamos a ponerle 100 mil pesos. Si ustedes generan 10 mil pesos vendiendo tamales y dulces, entonces están obligados por la ley a gestionar 90 mil pesos adicionales. Y no necesariamente tienen que ser en efectivo. Pueden ser también en especie. Y ojo con esto. Muchas organizaciones se me atoran aquí. Vamos a suponer que, por ejemplo, tenemos un programa, no sé, vamos a abrir unas bibliotecas móviles, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitamos para la biblioteca móvil? Bueno, necesitamos un vehículo y necesitamos los libros y poderlo llevar a las comunidades rurales, por ejemplo. Entonces, debemos considerar que para poder mover ese vehículo necesitamos ponerle diésel o gasolina. ¿Sí? Y eso es parte también de los gastos generales de la organización. Olvídense de la parte de sueldos, honorarios, salarios y todo lo demás. Es simplemente lo básico, por así decirlo, ¿no? Que sería los insumos y los consumibles. O sea, son dos conceptos bien distintos para la parte contable. Esto un contador no lo podría decir mejor, pero lo que sí es un hecho es que en la ley estipula que yo tengo que tener contabilizado o tengo que tener demostrado estos ingresos y estos egresos también. ¿Sí? Entonces, para hacerlo de la manera más sencilla, vamos a suponer que el autobús que nosotros vamos a procurar o a gestionar cuesta 80 mil pesos. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros nos metemos, conseguimos con alguna organización en Estados Unidos la donación de un autobús, lo importamos, realizamos todos los trámites, etcétera, etcétera, vamos por él y todos esos costos se van sumando al hecho de esa donación, ¿sí? Entonces, si el autobús, al momento de tasarlo, nos dicen, ya, tenemos 80 mil pesos, perfecto, entonces nosotros lo que sigue es realizar una campaña para poder recabar dinero en efectivo para pagar el diésel. ¿Sí? Y de esta manera lo vamos a justificar. Entonces, 80 que costaba el autobús y el equipamiento del mismo, los libros y demás, más 10 mil pesos que le vamos a meter de diésel, tenemos ahí nuestros 90 mil pesos. Más 10 mil pesos que vamos a conseguir vendiendo tamales y alguna otra cosa, ya tenemos los 100 mil pesos. Y de esta manera nosotros podemos demostrarle al SAT, ¿sabes qué? Estamos cumpliendo con la ley. Y por lo tanto, podemos, sí o sí, ser acreedores a la renovación de la donataria autorizada. Sí, espero que quede claro este punto porque es muy importante. No se trata nada más de que nosotros como organizaciones civiles podemos
mantenernos de las cuotas de recuperación. Estamos obligados por la ley a sí o sí bajar fondos o gestionar y procurar fondos. Entonces, segunda pregunta del día. ¿Cómo están o qué tan bien entrenados están mi equipo de procuración de fondos? ¿Sí? O el equipo de procuración de fondos de la organización. Y en este momento estoy seguro que muchos se van a preguntar, ¿necesitábamos tener un equipo de procuración de fondos? O sea, y la respuesta es por supuesto que sí. De hecho, es el eje central de las organizaciones. Si no tienes un equipo de procuración de fondos profesional y bien entrenado, entonces pues está sobreviviendo de milagro, ¿sí? Porque la organización, y para poder renovar la figura de donataria autorizada, también la ley te dice que tienes que contar con un plan de expansión o de crecimiento, ¿sí? Pensemos en un ejemplo bien claro. A mí me encanta usar el ejemplo del Teletón. Todo el mundo en México conoce la historia del Teletón. Sí, es una de las organizaciones que tiene uno de los mejores sistemas de difusión que existen aquí en México, por lo menos. Y en este momento mucha gente los quiere crucificar y les dicen que el robatón, que es de Televisa, que porque era del PRI, que porque no sé qué, que lavado de dinero y todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? Yo siempre les he dicho, ok, aquellas personas que tienen una explicación conspiranoica de cómo funciona el lavado de dinero del Teletón, yo les pregunto directamente, ¿han visitado las oficinas del Teletón? O sea, ¿conocen al equipo de procuración del Teletón? Y les hago esta pregunta porque a mí me tocó el honor de ser parte del equipo de procuración del Teletón cuando todavía no existía ni siquiera el primer CRIT. Éramos un salón gigantesco de 300 personas con un teléfono, no teníamos computadoras en ese tiempo, teníamos un teléfono, teníamos una máquina de escribir, todavía se usaban, y teníamos una calculadora y una libretita para anotar. Y lo único que hacíamos era estar haciendo llamadas todo el día para precisamente gestionar. Y fue en ese equipo donde se creó la idea original de realizar el evento que todo el mundo conoce. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, se realizó el diseño, se hizo el brochure, se le presentó a las televisoras. Televisa dijo, sí, yo te apoyo, yo te realizo el evento. Les cobran, por supuesto que les cobran porque es parte de, pero no te cobran al 100% el tiempo aire, porque si no costaría una fortuna. Te cobran el 10% de lo que cuesta el evento, porque no puedes cobrar más, porque entonces ya se considera usura. De hecho es el 9.5% de lo que cobran efectivamente, porque yo vi los recibos. Entonces, yo lo que les digo a todos ustedes o a todas las organizaciones que critican tanto a Teletón es cuántas veces ustedes como organización han ido a tocar las puertas de Televisa y decirles yo quiero un evento igualito al de Teletón. ¿Sí? A lo mejor menos telenovelesco si ustedes quieren, pero cuántas veces lo han ido a gestionar o cuántas veces sus equipos han ido a gestionarlo. ¿Sí? Y aquí es donde precisamente comienzan a muchos darse de topes en la pared y preguntarse, ¿a eso se puede? O la respuesta que me encanta, que me dicen 1000 veces en los cursos, no, pero pues es que ¿para qué vamos y nos van a mandar a volar? Porque pues el Teletón ya lo tiene gestionado. Bueno, pues si ya tienen un contrato con Televisa, porque sí existe un contrato, pues ve con TV Azteca. ¿Sí? No, pero es que TV Azteca me cae mal porque el conductor de las noticias dice cosas ahí dice barbaridades. Bueno, pues vete con las televisoras de cable, o sea, hay tantos y tantos y tantos canales, ahí está Nat Geo, ahí está Discovery, ahí hay un montón de canales en los cuales también empresas que te pueden ayudar a hacer este tipo de eventos y a transmitirlo, ¿sí? Entonces, mi punto es, cada vez que nosotros como parte o como miembros de una organización civil criticamos a otras organizaciones civiles,
Pues creo yo que antes de criticarlas, lo primero que tenemos que hacer es observarlas y vemos si el CRIT de Teletón está teniendo el crecimiento que tiene, entonces algo están haciendo bien, ¿sí? El mismo ejemplo que acabo de dar con el Teletón es el mismo ejemplo que toda organización debe tener, ya sea en grandote o en pequeño, a lo mejor más ambicioso o a lo mejor menos ambicioso, pero sí el mismo sistema. Y yo les pregunto a todos, sobre todo a todas aquellas personas que hablan del lavado de dinero de Teletón, que me encanta esa discusión, yo les pregunto, ok, según ustedes el Teletón lava dinero, pero sabes que los crits son reales, ¿sí? Y esa es la razón por la que funciona. Porque el Teletón te promete y te dice, es que con este dinero que vamos a recabar este año vamos a mantener este crit que ya tenemos y además los otros que ya construimos y vamos a construir este otro. Y sabes que lo hacen. Por eso tienen la lealtad de la gente. O sea, yo sigo donando Teletón año con año, yo sigo aportando a las campañas de Teletón personalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo he visto su crecimiento. Entonces, si tú como organización civil, o mejor dicho, si ustedes como organizaciones civiles demuestran esa capacidad de confiabilidad, van a tener la lealtad de no una, van a tener la lealtad de cientos de empresas que se suman al barco de este tipo de organizaciones. ¿Sí? Ahora, algunos otros me dirán, no, es que lo que pasa es que Teletón es una IAP y a las IAP sí se les apoya. Bueno, ¿qué impide que ustedes como organizaciones civiles se conviertan en una IAP? ¿Sí? Porque lo cierto es que las IAPs, que son instituciones de asistencia privada, también son formadas por personas civiles. O sea, son organizaciones civiles, simplemente se rigen bajo otro régimen. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, la diferencia es que las IAPs normalmente cuentan con un recurso propio, o sea, tienen un patrimonio propio que ya está preasignado al momento de su creación. Pero bueno, esa discusión es para otro momento. Lo que me importa en este momento dejar muy claro es el tema de la procuración. Si nosotros como organización civil recabamos 10,000 pesos vendiendo tamales este año, sí o sí estamos obligados a gestionar y procurar los otros 90,000 para poder hacer la renovación de nuestra monetaria autorizada. Y espero que ese punto haya quedado claro porque es muy importante. Y bien, vamos a continuar. Ahora, ¿qué sucede con el tema de las deducciones? Aquí hay otro tema que también es un tema fiscal que de pronto a muchos le puede doler la cabeza, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Esto normalmente lo hacen los contadores. Sin embargo, yo siempre he dicho, es importante que las organizaciones civiles, especialmente aquellas personas que están en la cabeza o que están en los consejos directivos, sepan por lo menos como de qué se trata para poder hacer preguntas concretas. Normalmente en el artículo 27 en el inciso F, en el inciso F de la ley del impuesto de la renta, nos indica específicamente que todos los beneficios fiscales deben de estar limitados al 7% del ingreso bruto anual. A ver, permítame un segundo. Textualmente dice, de hecho por aquí lo tengo, dice, el monto total de los donativos al que se refiere esta fracción será deducible hasta por una cantidad que no exceda el 7% de la utilidad fiscal obtenida por el contribuyente en el ejercicio inmediato anterior al que se efectúe la deducción. Ok, ¿qué significa esto en español? Significa que precisamente para evitar el lavado de dinero y para evitar malas prácticas, evitar desvíos de fondos y también la evasión fiscal, que son delitos muy serios hoy en día, toda empresa puede donar máximo hasta el 7% de su utilidad bruta anual. ¿Sí? Es decir, si una empresa generó 100,000 pesos, pues nos puede donar máximo 7,000 pesos.
y nosotros como organizaciones civiles le vamos a otorgar un recibo deducible de impuestos por máximo el 7%. ¿Sí? Si nosotros como organizaciones civiles nos prestamos al juego de que no, mira, yo como empresa te voy a dar por ahí una lana y no te preocupes, todo va a salir muy bien y nadie se va a dar cuenta y todo esto, tú dame un recibo por el 10%, estás cayendo en usura y automáticamente pierdes la donataria autorizada. Así de simple. ¿Sí? ¿Cómo vamos a saber nosotros como organizaciones civiles qué podemos firmar y qué no? ¿Sí? Es muy simple. No, no hagan cosas buenas que parezcan malas. Hay cientos de miles de empresas que, sobre todo pequeñas empresas o empresas ahí fantasma medio raras que se acercan a las organizaciones y que les prometen la luna y las estrellas y les dicen, no, sí, mira, tú dame un recibito ahí, no te preocupes, nada más es un recibo, a ti no te cuesta nada y nosotros te vamos a donar un dinero. Y esta práctica se ha visto repetida N cantidad de veces en los últimos años, sobre todo durante el sexenio anterior. Ahora ha parado un poco, porque esto es cierto, pero sigue habiendo como esta mitología de que podemos nosotros como organizaciones pues recibir donativos también por abajo de la mesa. Entonces, la recomendación es tengan mucho cuidado con esto, porque esto no nada más están cometiendo un delito, sino que además pueden perder la figura de donataria autorizada en el momento en el que SAT les haga una evaluación, porque el SAT pues hace eso. Eso es parte de su chamba, ¿no? El llegar con la organización y revisar los libros contables a ver qué es lo que está sucediendo. O sea, aquí se recibió tanto dinero, ¿qué pasó? O de pronto resulta ser que la organización civil, que era chiquitita, que apenas estaba empezando, empezó en el garage, y de repente ya tiene un edificio de 5 pisos y tiene coches en la puerta, ¿no? Entonces, a ver, espérate, ¿de dónde salió todos estos recursos? Entonces, como organizaciones civiles tenemos la obligación de ser transparentes con el manejo de nuestros recursos, pero ojo con esto, ¿sí? Porque aquí es donde viene una parte importante. Es una excelente estrategia. El ser transparentes como organizaciones civiles y tener en nuestra página web activada la parte de la ley de la transparencia y además los reportes de actividades de cada año o semestrales de preferencia, eso nos da confianza con los donantes. ¿Sí? Entonces, si yo el año pasado recibí un fondo de $20,000 y yo logro explicar así con bolitas y palitos qué fue lo que sucedió con ese fondo, entonces al siguiente fondo yo ya puedo obtener fondos de 40, de $50,000 y más grandes. ¿Sí? Y si en el segundo ejercicio logro explicar qué fue con esos dineros, para la siguiente ocasión, entonces ya puedo aspirar a fondos de 100, 150, $200,000 y así sucesivamente. Porque lo cierto es que las fundaciones donantes, especialmente las más grandes, confían mucho en aquellas organizaciones que tienen o que cumplen con el ejercicio de transparencia. Entonces, siguiente pregunta del día. ¿Cómo están sus páginas web? En sus páginas web tienen ya publicados lista de actividades, o sea, ya publicaron el ejercicio de actividades del año pasado, del antepasado o desde cuando nacieron. Y si muchos de ustedes dan como respuesta, no, pues es que todavía no tenemos página web, bueno, pues eso es una excelente actividad que pueden empezar a planear y desarrollar durante este tiempo de pandemia, ¿de acuerdo? Durante esta cuarentena, perdón. Bien, vamos a continuar. Ahora, ¿cuáles son las ventajas principales de tener una organización civil en México hoy día en el 2020, con esta nueva administración? A mí me encanta la postura que tiene el gobierno federal con las organizaciones civiles, y esto siempre es tema de polémica, porque algunos pues dicen, no, es que me caen gordos los del gobierno federal, o yo le voy al otro partido, lo que sea. Yo no soy partidario de la política, especialmente la política mexicana, pero veo y observo y me valgo de la realidad que vivimos día con día como organizaciones civiles. Nunca antes se había visto, por ejemplo, una página web que
tuviera la delicadeza o ¿cómo podemos llamarle? La dedicación como para simplemente juntarnos todo el material en un solo sitio. Nunca había existido. Y ahí está la página de corresponsabilidad. Entonces, ya tenemos una página web en la cual podemos ingresar y extraer información confiable, lo cual es bastante bueno para las organizaciones, porque ya no tienes que andar buscando por aquí por allá cómo inventarte el hilo negro o cómo redescubrir el fuego de las organizaciones civiles, sino que ya tienes todo en un solo sitio. De hecho, incluso está, por ejemplo, el machote del SAT, el modelo de estatutos, para poder redactar un acta constitutiva de manera adecuada o simplemente poderla modificar si es que me rechazaron la solicitud de donataria autorizada. Normalmente te la rechazan porque vaya, pues tiene incongruencias en el acta constitutiva y tienden a rechazarla. Entonces, si yo necesito hacer la modificación, si ese es el caso, bueno, ahí está el modelo de estatutos también en la página de corresponsabilidad, así lo encuentran en Google. Entonces, bueno, otra ventaja que nos da el gobierno federal actual es que pues está cumpliendo con la ley, precisamente la ley orgánica de fomento a las actividades de las organizaciones civiles, y nos dice en el diario oficial de la Federación, nos dice específicamente que ya van a permitir, o sea, que está permitido que que las organizaciones civiles en México cuenten con autonomía y autogestión. Y eso es brillante, porque nunca había pasado esto. En sexenios pasados, me acuerdo, por ejemplo, hace pues ya unos 10 años más o menos, estábamos trabajando en la Sierra Gorda por el lado de Guanajuato con un querido amigo mío, con Ecoparadigma. Y me acuerdo de que precisamente estábamos trabajando con el fondo de FAO, de Naciones Unidas, y nosotros habíamos realizado el proyecto para poder recibir más o menos 5 millones de pesos, pero teníamos que sí o sí recibirlo a través de las ventanillas federales. En este caso era la CEDARCH, digo, sorry por el comercial, pero bueno. Entonces, la CEDARCH nos hace un ajuste, ¿sí? Y de los 5 millones nos da 2 y los otros 3 millones pues eran el ajuste, ¿no? Que nos habían hecho. Entonces este tipo de prácticas sucedían muchísimo con el tema de los gobiernos federales anteriores y hoy en día dejaron de existir. O sea, las organizaciones civiles que cuenten y que cumplan con los requisitos que dicta en el Diario Oficial de la Federación y en la ley de fomento a las actividades de las organizaciones civiles, dice textualmente, ¿sí?, que ya cuentan con autonomía y autogestión. Y esto significa que nosotros hoy como organizaciones civiles podemos tener un sistema de recepción de donativos digital. O sea, es decir, en mi página web puedo tener el botoncito ese que dice donar y la persona que me está donando puede enviar el dinero directamente a la cuenta de la organización civil. Y esto nunca había pasado antes. Entonces, por eso me encanta esa parte, ¿no? Otra ventaja que tenemos es que nos da la facilidad de poder crecer exponencialmente. Es decir, desde la creación del acta constitutiva incluso nos permiten que podamos tener operaciones en cualquier parte del país, incluso el extranjero. Y esto es importante, ¿sí? Porque anteriormente, si nosotros nos constituíamos en la Ciudad de México, para poder abrir oficinas en el Estado de México, nosotros tenemos que ir con el notario y pagar otra vez la modificación del acta constitutiva y anexar por lo menos las actas de asamblea, donde decía que a partir de la fecha tal íbamos a iniciar actividades en el Estado de México, y eso pues nos costaba dinero, ¿no? Y luego teníamos que ir al SAT y pues pagar también hay una modificación para el tema de la actualización de datos en la figura de donataria autorizada, y bueno, era toda una serie de trámites que resultaban ser un dolor de cabeza, y por eso muchas organizaciones simplemente se quedaban concentradas en donde habían nacido. Hoy no, hoy puedes nacer el día de hoy y mañana ya tienes operaciones en todo el país. Entonces, esa es otra ventaja importante que nos da la actual administración. Otra ventaja importante es que anteriormente
se solía usar, y esto era más por una estrategia que la realidad, pero tenían la obligación, entre comillas, de crearse con una base académica. Es decir, tenía que existir un maestro, tenía que existir alguien que tuviera un título de lo que fuera dentro de las filas de la organización, y hoy no. Hoy puede ser creada por empresarios, puede ser creada por personas en cualquier poblado. De hecho, recordarán, por ejemplo, el tema de las autodefensas en Michoacán, por ejemplo, que fue todo un suceso nacional. Bueno, hoy en día ese tipo de grupos de autodefensas ya están reconocidos como, por el SAT, y ya pueden ellos crear su propia organización civil y también pueden obtener la figura de donataria autorizada. Y esa es una ventaja que nos da también el gobierno federal actual. Creo yo que es algo muy, muy importante porque ya aparece en el modelo de estatutos. Eh, Otra cosa, como ya lo había mencionado antes, pueden operar de manera nacional e internacional y también tener no necesariamente operaciones en el país, pero sí pueden existir, por ejemplo, programas o campañas de gestión y procuración de fondos internacionales. Entonces, y esa es una parte bien importante que vamos a apuntar un poquito más a profundidad casi al terminar la charla, porque esas son algunas conclusiones que vamos a sacar el día de hoy. Pero bueno, vamos a continuar. La otra, bueno, ya se sabe que se pueden obtener donativos en efectivo y en especie, y bueno, ahí está ya publicada la guía de cómo obtener donativos en efectivo, cómo obtener la guía de cómo obtener donativos en especie, ya está publicada también. Incluso el CEMEFI, el Centro Mexicano para la Filantropía, tiene esa guía publicada en la biblioteca digital. Si no sabían que existía la biblioteca digital del CEMEFI, bueno, hay que visitarla. Se meten ahí a CEMEFI y en la parte de la biblioteca, bueno, ustedes pueden solicitar, tienen una sección donde dice lecturas filantrópicas y van a encontrar la cantidad de material que se quieran imaginar. Personalmente he publicado he realizado algunas publicaciones aquí en el CEMEFI también. Entonces ahí pueden encontrar. Eh, y bueno, otra cosa también importante es que ya están exentas del pago del ISR. Y esto es brillante, ¿no? Porque, por ejemplo, si de alguna manera nuestra organización ya está operando o tiene la intención de operar, mejor dicho, contratando personal profesional para el desarrollo de sus actividades o de la misma procuración, bueno, pues ya están exentas de este impuesto, ¿no? Entonces son algunas de las ventajas principales. Y bueno, también es importante mencionar las desventajas, creo yo. Una de ellas, siempre he dicho, la organización civil demanda tiempo completo para su operación. O sea, pueden hacer como una iniciativa en la cual, bueno, vamos a dedicarle una hora a la semana, un par de horas, qué sé yo, pero llega un momento en el que realmente te va a demandar el tiempo completo. Y eso es importante porque tenemos que tener una estructura sólida, ¿sí? Especialmente porque tenemos que tener profesionistas dentro de la organización. La segunda es que requieren profesionalización, o sea, requieren actualizaciones. Todo el tiempo existen cambios. Y hoy en día vamos a mencionar algunos de los cambios más importantes, sobre todo en tendencias de donación. Ahora vamos a abordar ese tema. Y eso nos deja ver una realidad que muchas personas nos negamos a aceptar. Especialmente los que somos de la generación X o los baby boomers. Como que nos resistimos a la modernización de las cosas, preferimos que las cosas se sigan haciendo a la vieja usanza, bajo ciertos valores, pero bueno, lo cierto es que la modernidad llegó y hoy tenemos que adaptarnos, entonces hay que estar actualizando. Otra desventaja es que la ley realiza cambios constantes, lo cual a veces es bueno y a veces no es tan bueno. En este sexenio es bastante bueno, creo yo, entonces hay que actualizarse. Hay que estar enterados, sobre todo las personas que están en dirección, para que, bueno, no te tomen por sorpresa. Otra cosa, y esta es una de las desventajas principales, no puede operarse con grupos reducidos de personas. O sea, yo me junto con mi vecino y con el primo de un amigo
y entre los tres hacemos nuestra organización civil y entonces me presento al mundo y yo, pues sí, es que esta es mi organización civil, ¿no? O sea, eso no existe. La palabra, el vocablo organizaciones se refiere a un grupo organizado de personas que tienen un objetivo común. Entonces no puedes operarlo así. Si quieres crecer, aspiras a donativos grandes en dólares, pues tienes que tener la capacidad técnica también para poder operarlos. Yo siempre les he dicho, si ustedes como organizaciones civiles no tienen la capacidad técnica para poder administrar, no lo sé, $1,000, pues menos van a tenerla para administrar 500,000 o 1,000,000. ¿Me explico? Entonces hay que tener esa capacidad técnica también. Otra cosa es que se requieren informes detallados de actividades y evidencias. O sea, no nada más es decir, es que nosotros hicimos esto, hicimos aquello, dimos este taller, dimos el otro. Sí, pero requieren evidencias. Y las evidencias no son necesariamente, pues es que me tomé una selfie y al Face. No, esto tiene que estar sustentado y tiene que ser un documento consultable. Y por supuesto, por renovar la calidad de notaria autorizada cada año, que bueno, ya mencionamos hace un momento. ¿De acuerdo? Ahora, un detalle que también me gustaría mencionar es que si bien es cierto que la sociedad civil organizada en México tiene altas oportunidades de desarrollarse, de igual manera se encuentran con varias piedras en el camino. Ya mencionamos algunas de ellas y una de las más importantes, creo yo, es la falta de espacios de formación profesional. O sea, en México no existe una escuela o un instituto que forme a las organizaciones o que las actualice o que les brinde este tipo de información o tips. Por ejemplo, esto realmente no existe. Las organizaciones sí o sí lo tienen que buscar con sus propios medios y desafortunadamente puede más la información que es caduca o que es errónea. Hoy en día un contraste importante, creo yo, es el exceso de información, la sobreinformación que nos ha traído las redes sociales, de sí o sí ha causado furor, división y ha causado también una serie de problemas y malos entendidos, porque hoy en día todo el mundo es experto en algo y algunos son expertos en todo lo que ustedes quieran por el simple hecho de tener Facebook, ¿no? Y se dan la oportunidad de hablar y opinar hacia todos los temas porque creen tener la información, porque yo lo vi en una página de internet o yo lo vi en un video en Facebook y eso ya me da las herramientas para poder opinar. Esta postura ha hecho que muchas organizaciones satanicen las ventajas que nos ofrece, por ejemplo, el gobierno federal. ¿Sí? Y dicen, es que a mí me caen gordos los de Morena. Ok, si te caen gordos los de Morena o las personas que están en la administración actual, pues no los invites a la fiesta de cumpleaños de tu hijo. O sea, no tienes que hacerte amigos de ellos. Pero como parte de una organización civil, por estrategia, tú no tienes que tener enemigos, entonces no puedes tomar posturas, no puedes tomar colores, no puedes casarte con uno u otro partido, porque ese es un error. Pensémoslo de esta manera. ¿Qué sucede, por ejemplo, con aquellas organizaciones que le echaban porras al PRI? ¿Sí? De repente, chin, ahora es el PAN, entonces, ¿sabes qué? Pues ya nos metimos en un problema, porque los favores políticos que podíamos obtener, ahora ya no los tenemos, ¿no? Entonces, hoy en día, las personas que se engrandecen, pues son las que están con el partido actual, con Morena. Pero ¿sabes qué va a suceder cuando dejen de tener el poder? Pues va a suceder exactamente el mismo efecto. Entonces, no se trata de estar cambiando de amigos cada momento, sino como organización civil, tenemos que tomar una postura apolítica y especialmente laica para evitar este tipo de conflictos hacia el desarrollo de la misma, ¿sí? Porque este contraste ha causado el derrumbe de organizaciones
que tienen un crecimiento exponencial y que de repente cambiaron las condiciones políticas, económicas o sociales del país y empiezan a derrumbarse. Entonces, aguas con esta parte. Y otra cosa también es que si nosotros nos declaramos abiertamente en redes sociales, por ejemplo, hoy en día las redes sociales sí representan un peso. O si tú haces un comentario, te pueden crucificar por ese comentario en redes sociales y eso sucede. Eso es una realidad hoy en día, nos guste o no aceptarlo. De hecho, hace unos días tuve por ahí una experiencia similar porque hice un comentario por el tema de los cubrebocas. Yo decía que no era necesario que todo el mundo los usara porque pues, causan sobreprecio. Yo no los uso porque no salgo, estoy en mi casa. Eh, pero pues casi me crucifican ahí por eso. Entonces ese tipo de cosas suceden porque se toman posturas. ¿Sí? Entonces debe de haber o debe de existir un plan de manejo y administración para las redes sociales de la organización. En tus redes sociales en las tuyas personales puedes hacer los chilaquiles que se te antojen, pero las redes sociales de la organización no pueden tomar colores, no pueden tomar posturas. Y esto es una estrategia desde la procuración de fondos. ¿Sí? Especialmente, siempre les he dicho, tengan mucho cuidado con quién y cómo se manejan las redes de organizaciones civiles. Porque me ha tocado ver personalmente redes sociales de organizaciones que de pronto publican hasta memes. Y hay unos buenísimos, hasta yo me río de ellos, ¿no? Pero no están en el lugar correcto, o sea, no son para publicarse en organizaciones civiles porque puedes herir la sensibilidad de aquellas personas que están buscando organizaciones que están en tu área y pues simplemente que te digan que no a un donativo porque heriste sus sensibilidades religiosas o sociales o culturales o lo que sea. Entonces, aguas con esta parte, ¿no? Ahora muchos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la formación profesional? Precisamente ese es el tema. O sea, no existe un eje central o un tronco común en el cual vaya una incubadora de organizaciones civiles te diga este tipo de cosas. ¿Qué es lo que puedes y qué es lo que no puedes hacer? Y todo el mundo pues simplemente lo obviamos y lo hacemos por sentido común o actuamos por sentido común cuando pues siempre el sentido común es el menos común de los sentidos. Pero bueno, ahora sí, después del preámbulo, ¿qué oportunidades tenemos? ¿Sí? Actualmente estamos con el tema del COVID-19 y todo alrededor del mundo, noticieros, redes sociales, canales de YouTube, todo el mundo habla exactamente de lo mismo. El día de ayer, para ser exactos, estaba publicando por ahí algunas ligas en los grupos para que precisamente aquellas organizaciones que están dedicadas al tema de la salud puedan acceder a insumos desechables como los cubrebocas, como los guantes, como todo esto, de manera gratuita. Yo acabo de bajar más o menos unos 40,000 y estoy atrás de unos 600,000 más para que se vayan a distintos hospitales. No voy a decir a cuáles porque bueno, no me gustan los comerciales, pero bueno. Este tipo de prácticas se realizan porque está sucediendo precisamente este tema de la pandemia. Si tú vas a la esquina, a la farmacia de la esquina, a querer comprar un cubrebocas, porque todo el mundo los usa, entonces yo también tengo que ir a usarlo, resulta que están a sobreprecio. Entonces, si tú como persona física estás comprando un cubrebocas que cuesta centavos, hoy lo compras por $2, pues imagínate ahora las personas que realmente lo necesitan, que son las personas que están en los hospitales, que están enfermas, las personas que representan un contagio. Entonces todo esto es el por qué yo no abogo el hecho del uso de este tipo de materiales para que lleguen a donde sí se necesitan. Pero el chiste es que no están, no existen, no están disponibles y si están se encuentran a un sobreprecio. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como organizaciones civiles? Simplemente pues solicitarlos al extranjero. ¿Sí?
Entonces, existen varias convocatorias, muchísimas fundaciones que ya realizaron la donación de este tipo de materiales y que están ahí disponibles. Entonces, la siguiente pregunta, ¿cuántas de las organizaciones que están dedicadas a la salud pues ya realizaron o ya buscaron la donación de estos insumos en el extranjero? ¿Sí? Porque esas son donaciones en especie que se gestionan a velocidades increíbles. O sea, a mí me costó menos de 24 horas el conseguir la donación de los 40,000 cubrebocas. Y bueno, la siguiente donación de los 600 estoy trabajando, tal vez le he invertido, no lo sé, 48 horas, por así decirlo, de trabajo. Entonces, no es tan complicado realmente como parece. ¿Por qué? Porque simplemente la organización que está solicitando la donación, junto con la fundación que está ofreciendo el donativo, pues simplemente tienen valores similares. ¿Sí? Y así es como funciona. Entonces, ¿cómo sucede que sean estos donativos de respuesta rápida? Bueno, precisamente es tener mucha congruencia. La organización civil, si nosotros, por ejemplo, nos dedicamos, no sé, a la ecología y queremos opinar o queremos tomar una postura sobre el COVID-19, lo vamos a hacer desde nuestra trinchera, ¿sí? Desde la parte de la ecología, a lo mejor, no sé, fomentando la herbolaria mexicana, ¿sí? O a lo mejor dando recetas y tips de cómo preparar tés orgánicos en casa para fortalecer las vías respiratorias o para evitar contagios. ¿Me explico? Esa es la postura que debemos de tomar. Y no meternos a teorías conspiranoicas, no participar en otros temas que no son de nuestro dominio. Eso es muy importante. Y no se trata de que yo diga que no se debe o que no se puede hacer, no, son estrategias. Estamos hablando el día de hoy de estrategias para la procuración de fondos. ¿Por qué debe de ser manejado de esta manera? Porque simplemente las organizaciones donantes van a poder observar que nuestro comportamiento, tanto en redes como en el ámbito social, como en las actividades, y que también coinciden con nuestras evidencias, pues simplemente coinciden. Y si esto coincide, automáticamente nos da puntos, por así decirlo, de confianza. ¿Por qué? Porque somos una organización que está trabajando en concordancia a los valores que predican. ¿Me explicó? A eso se refiere este tipo de oportunidades. Pero bueno, ¿qué sucede con el resto de organizaciones que no nos interesa el COVID-19, que no nos interesa meternos en esta dinámica social, o que simplemente nos dedicamos a otra cosa que no tiene nada que ver con la salud? Muy sencillo. Sí. Todas las convocatorias que año con año se activan para poder brindar o dotar de recursos económicos para la realización de proyectos siguen activas. No sé si alguno de ustedes ya revisó, por ejemplo, la base de datos del mismo CEMEFI, del Centro Mexicano para la Filantropía. Las convocatorias están activas, se han pasado, muchísimas de estas convocatorias se han pasado, han abierto y han cerrado sin recepción de solicitudes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, como parte de las organizaciones civiles, nos dejamos llevar por este tren social de atención masiva hacia el COVID-19, y estamos omitiendo la parte de la planeación y de la creación y generación de estrategias para poder hacer intervención con nuestros beneficiarios. Entonces muchos de ustedes dirán, bueno, Drago, pero es que no podemos ir con la gente porque la Secretaría de Salud indica distanciamiento social. Sí, pero lo cierto es que muchos de ustedes pueden continuar comunicándose con sus beneficiarios de manera electrónica. ¿Sí? Tú dices, es que nosotros somos un banco de alimentos y repartimos despensas. Le puedes hacer llegar a esas despensas todavía de una forma remota, ¿sí? Por medio de un sistema de delivery, por ejemplo. No lo sé, existen muchas oportunidades. Entonces, este es el momento en el cual las organizaciones empiezan a ponerse creativas para ver cómo pueden continuar con sus actividades sin que rompan las leyes recomendadas por la Secretaría de Salud.
¿sí? Muchas organizaciones brindan talleres, por ejemplo, talleres de sensibilización, hacen qué sé yo, actividades que tienen que ver con la capacitación para el trabajo, con la capacitación para el desarrollo social, etcétera, etcétera, lo pueden hacer en línea, ¿sí? Yo he visto realmente pocos, muy pocos, o vaya, muy poca actividad que tenga que ver con el desarrollo o la adaptación de las actividades generales de las organizaciones civiles, este, transmitiéndose en vivo. He visto toda clase de transmisiones, menos actividades de organizaciones civiles. Entonces, ¿cuántas de las organizaciones que están el día de hoy aquí conectadas están activas? ¿Sí? ¿Cuántas no? ¿Y por qué? Porque lo cierto es que sí podemos continuar con actividades. Ahora, algunas organizaciones se escudarán diciendo, es que nosotros, nuestra actividad principalmente es el contacto con las personas porque nos dedicamos a la salud o porque nos dedicamos a dar terapias o lo que sea. Ok, perfecto. Si no pueden tener actividades, vaya, de intervención con los beneficiarios, lo cierto es que sí pueden realizar actividades de planeación, de adaptación. Entonces es hora de acercarse a los creativos para empezar a buscar opciones alternativas de cómo continuar con las actividades de la misma organización y continuar participando en las convocatorias activas. O en su defecto, realizar la planeación correcta que se necesite para poder participar en esas convocatorias. ¿Sí? Ahora, existe una convocatoria activa, no sé, pensemos en una, a ver, vamos a buscar una convocatoria. A ver, convocatorias y asociaciones 2020. Bien, veamos aquí, por ejemplo, vámonos al CEMEFI. Sí, convocatorias, dice aquí que tenemos 19 convocatorias activas, nada más en el CEMEFI. Dice proyectos para la equidad y justicia social en el mundo, este es permanente. Apoyos a proyectos medioambientales y sociales, tiene una vigencia permanente. Capital Semilla para proyectos sociales de jóvenes. Convocatoria de la Fundación Nando Peretti, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden leer. Vamos a abrir una. Esta segunda, por ejemplo, que es ecologista. A mí me encanta la ecología, entonces, bueno. Dice la Fundación OAC, dice, se apoyará con proyectos de intereses sociales medioambientales a nivel mundial, particularmente aquellas que tienen un impacto importante en la vida de los sectores más vulnerables. O sea, es muy amplio el espectro de acción. Dice, solo se aceptan solicitudes en inglés y el periodo de proyectos puede durar de 2 a 9 meses permanentemente. Entonces, ¿cuándo se va a acabar la convocatoria del COVID? No sé, supuestamente en mayo, el 30 de mayo. Ok, bueno, pues eso nos da 2 meses. Entonces tenemos un error. Tenemos 2 meses para realizar la planeación y la solicitud de esta convocatoria. ¿Me explico? Entonces, ok, es que yo no... Nosotros en la organización pues somos bien mexicanos, estamos bien orgullosos de nuestras raíces y no hablamos inglés. Bueno, pues es un perfecto periodo como para aprender inglés técnico también, no digo, se me ocurre. Pero vaya, continuemos con el tema. La planeación, estructuración y desarrollo de nuevos planes y estrategias de intervención forman parte del desarrollo de las organizaciones y nosotros como organizaciones civiles deberíamos tener en nuestras redes sociales por lo menos cuál es el plan de acción. ¿Qué estamos haciendo como organizaciones civiles para poder continuar con el desarrollo de las mismas o que vaya que las organizaciones donantes nos puedan observar como una organización activa? ¿Sí? Esto es algo importante porque ninguna organización donante o ninguna fundación donante va a apoyar a aquellas organizaciones que simplemente se duermen durante el tema de la pandemia y se escudan en el tema de la pandemia. O sea, entonces, si a nosotros como parte de la organización pues simplemente no se nos ha prendido el foco de cómo continuar con nuestras actividades, pues es hora de traer sangre nueva a la organización.
Y eso también podrían ser ejercicios incluso con los mismos beneficiarios. A mí se me ocurre, por ejemplo, lanzar una convocatoria con nuestros beneficiarios y decir, ¿cómo les gustaría que nosotros continuemos apoyándoles? Se me ocurre, ¿no? Entonces existen un montón de estrategias de las cuales nos podemos valer para poder continuar con nuestras actividades y por lo tanto pues demostrar esta parte. Sin embargo, también pues tenemos todas las convocatorias que están vigentes, como les digo e insisto, ahorita hay 19, nada más en el CEMEFI. La Fundación Bajoca tiene 78 convocatorias activas hoy, el día de hoy. Y bueno, mejor ni les sigo diciendo cuántas más hay porque pues no hace falta mencionarlo. Lo que sí hace falta es revisar por qué estas convocatorias que están activas a lo mejor no me están llegando, por qué no me estoy enterando de que existen estas convocatorias, porque eso también puede ser un factor importante de por qué la organización no está participando en ellas. ¿Sí? Porque lo cierto es que las solicitudes de fondeo durante la época de la pandemia se disminuyó casi en un 78 o 79%. O sea, nada más las organizaciones grandes, las que tienen un departamento de procuración de fondos y que sigue activo aún trabajando desde casa, son aquellas que están solicitando los fondos. Y todas las demás, todas las organizaciones pequeñas, nacientes o medianas, se congelaron. Entonces, yo los invito atentamente a que revisen sus estrategias, a que revisemos qué es lo que está sucediendo con la organización y que bueno, pues que si no tenemos en este momento la actividad o no tenemos el programa o no tenemos la estrategia de intervención, pues es un buen momento para diseñarla. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí es donde viene la parte medular de este tema y de este asunto o vaya de la charla del día de hoy. ¿Qué sucede con las tendencias globales de donación? De nuevo me voy a referir al CEMEFI, digo porque es bastante sencillo de encontrar. En la página de CEMEFI, de nuevo en la parte de la biblioteca, en lecturas filantrópicas, vamos a encontrar, ahí hay una publicación que a mí se me hace de lo más interesante, que es las tendencias globales de donativos. Ya está la versión 2017, 2018 y están por publicar la 2019. Entonces voy a buscarla por aquí, pero bueno, estas publicaciones simplemente tienen que mandar un correo y se las envían al correo. Bueno, si están registrados en el CEMEFI, por supuesto. Entonces, si no están registrados, regístrense, vale la pena. Y bien, a ver, aquí está. Se llama Informe 2000, el que está aquí, Informe 2017 sobre tendencias globales de donación. Este es del Giving Report. Es una publicación por demás interesante que lo hace Non-Profit Teach for Good, porque a diferencia de México, en Estados Unidos sí existen las organizaciones que se dedican a capacitar a otras organizaciones. En México, bueno, pues está Secani, que nos hemos dedicado por esto desde hace varios años. Pero bueno, Non-Profit Teach for Good es una organización civil que precisamente se dedica a hacer publicaciones con respecto al desarrollo y profesionalización y actualización de las organizaciones en Estados Unidos. Entonces nos regala este manualito, está en español, está muy interesante, chéquenlo, porque nos dice textualmente que los donantes de Norteamérica se distinguen en que son mujeres predominantemente, o sea, las que más donan son mujeres, son el 75% más o menos del global, lo cual es una estadística bastante importante. Liberales son el 63% más o menos y baby boomers alrededor del 42%. Entonces, si los baby boomers, que son los que tienen el poder adquisitivo hoy en día, o sea, son las personas que ya están jubiladas, están realizando donaciones,
¿sí? Que se destinan a causas sociales, especialmente en este sector de los baby boomers se destinan principalmente a lo que son servicios religiosos y causas de fe, o sea, apoyan a iglesias o a fundaciones como por ejemplo Cáritas, ¿sí? Que ha sido una organización abiertamente católica, por ejemplo. Vaya, tienen esta tendencia, ¿por qué? Porque casa con sus valores. Pero ¿qué sucede con las nuevas generaciones? O sea, las nuevas generaciones realmente les importa o no les importan las actividades sociales, la filantropía, y lo cierto es que sí. Sin embargo, las nuevas generaciones, de acuerdo a este mismo reporte, cambiaron sus prácticas de donación, ¿sí? No lo hacen como solía hacerse. Entonces, si nosotros como organización civil seguimos contando con las mismas prácticas de donación que veníamos haciendo desde hace décadas, pues a lo mejor es hora a lo mejor no cambiarlas, pero sí actualizarse o sí adaptarlas a las nuevas tendencias, porque de acuerdo a este reporte, por ejemplo, el 62% de las donaciones globales, que es una cantidad bestial de dinero, se hacen por donaciones en línea. ¿Sí? Incluso para donaciones para servicios de fe o para causas, servicios para organizaciones religiosas. ¿Sí? Entonces, esto nos marca una tendencia bien interesante. Y lo que yo quisiera preguntarles, o la siguiente pregunta del día sería, ¿cuántas de las organizaciones tienen ya activo su sistema de recepción de donativos electrónico? O sea, ¿cuántas páginas web de organizaciones civiles tienen el botoncito de donativo? Y vaya, ¿cuántas sí están funcionando? Y como veo que nadie levanta la manita, pues yo me imagino que ninguna. ¿Sí? Espero equivocarme, pero es una buena oportunidad como para poder desarrollar este sistema. Entonces, ¿qué sucede con las organizaciones civiles? Las organizaciones, cuando se trata de donaciones, normalmente muchas organizaciones, especialmente las organizaciones religiosas, se basan en la recepción de donativos en efectivo. ¿Sí? La Iglesia Católica, por ejemplo, o sea, cada vez que hacía una misa o que celebró una misa, pues pasaba una charolita y recolectaba moneditas, ¿no? Entonces esas moneditas pues después se convertían en cualquier cantidad de dinero. Algunas organizaciones civiles aún siguen contando o aún quieren pretender continuar con este tipo de prácticas porque, bueno, por ejemplo, hablemos de Cruz Roja. ¿Sí? Cruz Roja tiene una de las campañas de procuración de fondos más agresivas que existen en el mundo de las organizaciones civiles y es una de las únicas que se ha mantenido hasta la fecha, ¿sí? Que es el boteo anual de Cruz Roja. Le funciona, más sin embargo, ya está obteniendo también donativos electrónicos y bueno, para comprobarlo, pues basta con meterse a la página de Cruz Roja Mexicana y vamos a poder ver que también podemos donar de manera electrónica, aunque solamente por cargo a tarjeta. ¿Sí? Entonces, aquí es donde viene otra invitación. Las organizaciones civiles deben de resolver la manera en la cual reciben donativos actualmente. Deben de poder recibir no nada más donativos por PayPal, por dinero mail, por CODI, por la cantidad de opciones que se quieran imaginar. ¿Sí? O sea, ya no nada más estamos hablando de las transferencias interbancarias, de los depósitos directos a cuentas, etcétera, etcétera. O sea, debemos de tener la capacidad técnica, o sea, debemos de contar con una página web responsiva que 24/7 esté activa y que si yo en este momento ingreso a su página web, diga, ¿sabes qué? Pues no te puedo mandar 10 pesos y depositártelos a la alcancía. Pero sabes que me hicieron un video en Facebook, ¿sí? Donde a lo mejor
me contagió de la causa de la organización. Y pues sí, he visto muchos videos de Facebook por ahí navegando en la red que hablan de las actividades de las organizaciones, pero nunca, jamás he visto un video que a la mitad del video salga el comercial donde diga nos puedes apoyar donando, haciendo tus donativos a la página tal. Nadie lo hace, o muy pocas lo hacen. Y esa es una de las estrategias más agresivas de procuración de fondos. Ahora, no se trata nada más de simplemente hacer un video, publicarlo en Facebook y ponerle ahí el comercial de que haz tus donativos por favor a esta página web. O sea, no, debemos de también no nada más sensibilizar de la causa. Debemos de contar con las herramientas, porque recordemos que al final de cuentas nos enfrentamos también a una nueva generación. Y en esta nueva generación, los millennials sobre todo, que mucha gente medio los odia por sus prácticas o por su actitud ante la vida, lo cierto es que al final de cuentas también son posibles donantes que pueden estar a nuestro favor, siempre y cuando tengamos la sensibilidad de saber llegar a ellos. ¿Sí? Entonces, no nada más debemos de crear material de divulgación, especialmente en el tema de la procuración de fondos, para los baby boomers o para la generación X, que son las personas que hoy en día tienen el poder adquisitivo. O sea, no debemos de olvidar al resto de la población, porque al final de cuentas, ese resto de la población que estamos olvidando, o que no lo estamos tomando tan en serio, porque en automático pensamos millennials, no, pues ¿para qué? O sea, nos van a mandar por un tubo. Lo cierto es que ese grueso de la población hoy en día cambió las estadísticas. Y no nada más cambió las estadísticas, cambió las tendencias globales de donación. Y no lo digo yo, lo dice el reporte desde el 2016 incluso, hubo un pico de crecimiento muy importante con las tendencias globales de donación. Entonces es un material que vale muchísimo la pena leer. Está bien cortito, es un librito no sé, 10, 15 paginitas. Y tiene dibujitos y todo para quien no le guste mucho la lectura, pero bueno, vale muchísimo la pena leerlo. La verdad es que creo yo que una de las mejores prácticas que podemos tener hoy en día en el tema de la cuarentena es acercarnos hacia la lectura porque, bueno, pues nos da conocimientos y qué mejor si destinamos una parte de nuestro tiempo a las lecturas filantrópicas, porque al final de cuentas todos estamos involucrados en este tema. Entonces, vale muchísimo la pena, se los recomiendo. Nada más tienen que enviar un correíto, bueno, registrarse en CEMEFI y enviar un correíto para que podamos obtener este tipo de materiales. Y bueno, ok, ahora sí, ya hablamos mucho del tema, qué es lo que yo necesito, qué es lo que mi organización necesita para poder obtener donativos deducibles de impuestos hoy en día, en abril, en tiempos del coronavirus. Bueno, ¿qué es lo primero que necesito? Lo primero que necesito es una página web responsiva. Esto significa no nada más una página que, como dicen los comerciales ahí en redes sociales, yo puedo solito hacérmela y todo. Si no soy diseñador web, déjaselo a un diseñador web profesional. Primer detalle. ¿Sí? Por pura estrategia. ¿Por qué debo de hacer esto? Porque recordemos que también existe el marketing social. Y el marketing juega un papel importantísimo en el desarrollo de estrategias de procuración. ¿Sí? Y esto se los digo yo que tengo tantísimos años haciendo procuración de fondos. Primero que nada, página web responsiva. La página web debe tener una campaña activa. ¿Sí? Segundo requisito. ¿Cómo va a ser esa campaña? Pues va a ser digital, va a ser, no lo sé. Ahí cada una de ustedes como organizaciones van a tener que ponerse creativos. Tercer paso, sistema de donaciones electrónico. Y este es fundamental, que reciba tarjetas de crédito, cargos automáticos, que pueda domiciliarse el pago, que pueda recibir transferencias electrónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y que además tenga la facilidad para poder pues ofrecerte el recibo deducible de impuestos por tu donativo.
¿sí? Entonces, si no lo pueden programar en automático, sí a lo mejor podrían recolectar los datos de las personas para que, bueno, puedan obtener su recibo deducible de impuestos y que esto a su vez le dé transparencia. Transparencia significa confiabilidad. Acuérdense de eso. El cuarto requisito, debemos de contar con un plan de manejo de redes sociales. Ya hablamos de esto. Las redes sociales juegan un papel fundamental en el tema de la procuración. O sea, cuidado con el manejo de las mismas. No chistes, no memes, no cosas de este tipo. No porque a mí me moleste, sino porque simplemente pueden afectar la imagen de la organización hacia el extranjero. No piensen en México, piensen en el extranjero. ¿De acuerdo? Digo, si queremos recursos extranjeros, debemos de pensar global. El siguiente paso, el siguiente punto, que sería el quinto requisito, es evidencia de actividades. O sea, no nada más se trata de decir yo soy una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, que no tenemos recursos para. O sea, olvídense de ese enunciado, o vaya, de esa forma de presentarse. Tienen que poder transmitir de la forma más ágil posible quiénes son, a qué se dedican, cuál es su objetivo y principalmente cuánto necesitan y para qué lo necesitan. O sea, yo necesito 1,000,000 de pesos. ¿Y para qué? ¿Sí? No cometan el error o los errores de muchas organizaciones. Por ejemplo, una vez recuerdo de una anécdota rápida, que una de las organizaciones bueno, asistió a uno de los cursos que impartimos en Secani, me mandó un correo diciéndome, es que necesitamos prótesis para tener un stock y poder atender a todas las personas que lleguen a solicitarnos a nuestra organización, ¿no? Y yo así como que, pues no, o sea, eso no se puede. Tú no puedes pedir cosas por pedir. Tú tienes que tener un destino para ese tipo de cosas. Y este tema sí es bien delicado, porque realmente nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Pero lo cierto es que existen estrategias mejor estructuradas. Por ejemplo, tener el contacto con el fabricante de las prótesis, ¿sí? Y tener al paciente al que vamos a atender. Porque ese tipo de prótesis no se mandan a hacer por serie. O sea, tienen que tener ciertas especificaciones técnicas y nosotros como organización debemos de conocerlas. Y entonces ya podemos decir, mira, el fabricante de prótesis, que una prótesis de una pierna cuesta 30,000 pesos y el paciente que nosotros vamos a atender pues no tiene recursos, entonces necesitamos la cantidad de cuánto necesitamos, porque nosotros no le vamos a comprar la prótesis. ¿Sí? Vamos a crear convenios para que esa prótesis en cuestión nos cueste menos de lo que realmente cuesta en el mercado abierto y que nosotros podamos también, o que los fabricantes puedan obtener un beneficio fiscal al ofrecerle un recibo deducible de impuestos. Entonces debemos de considerar esas variables con los costos también. Entonces, es un tip. Regresando al punto que nos importa, que es el quinto punto, evidencias de actividades. ¿Sí? Las evidencias tengan muchísimo cuidado cómo las manejan, porque también existe esa tendencia. Es muy importante que si yo tomo una fotografía de que fui a dar un taller, por ejemplo, de sensibilización, o estaba haciendo un taller de sensibilización, como por ejemplo el que estoy haciendo ahorita, ¿no? Que estoy haciendo aquí en vivo. Entonces, necesito tomar una evidencia, entonces me voy a tomar una selfie y ya digo, sí, mira, aquí apoyando a las organizaciones civiles en tiempos de la pandemia. Ok, ya tengo mi selfie muy mona, entonces la puedo publicar en mis redes sociales. Pero, ¿qué crees? No existe ninguna evidencia física, real, que pueda decir que estoy trabajando. O sea, estoy tirado acá en el sillón o en la cama o en cualquier otro lugar de la casa y no existe nada que pueda decir realmente que estoy trabajando. Entonces, las evidencias fotográficas tienen que tener algo.
Tienen que tener un banner, tiene que haber un logotipo, a lo mejor una playera que tenga el logotipo de la organización, qué sé yo. O sea, existen un montón de estrategias con las cuales podamos decir sí estamos trabajando. Y ese tipo de evidencias son las que deben de existir. Y sin embargo, muy pocas organizaciones lo cumplen. Entonces, son protocolos que deben de estar en el manual de operación de cada una de las organizaciones. Entonces, ¿cuántas organizaciones tienen ya finalizado o concluido su manual de operación? Esa es otra pregunta, pero bueno. Ninguna manita, entonces hay que chambear en el manual de operaciones de la organización. Y bueno, regresando otra vez a lo que nos importa, la publicación de resultados. ¿Sí? O sea, ya recibimos el donativo, ya fuimos los afortunados ganadores de la convocatoria. Qué bueno, felicidades, mole mariachi. ¿Qué hice con ese dinero? ¿Sí? Si nosotros aprendemos a tener protocolos para la publicación de resultados de una manera objetiva, al final de cuentas lo único que estamos haciendo es procurar que en la siguiente ocasión podamos acceder a fondos mucho más grandes, porque así funciona. ¿Sí? Especialmente en Estados Unidos y Canadá. ¿Sí? Canadá tiene esa tendencia de buscar confiabilidad. O sea, no le dan, le dan dinero y le dan dinero en serio a muchísimas organizaciones, pero no se la dan a cualquiera. Y eso es algo bien importante. O sea, los canadienses son sumamente delicados con este tema, pero lo cierto es que te pueden patrocinar con fondos grandes. Yo he gestionado algunos fondos para algunas organizaciones canadienses y son fondos de 1 2.5 millones de dólares. Entonces, sin embargo, pues tienes que cumplir con un montón de requisitos. Y el requisito número uno que te piden es confiabilidad. O sea, si tú como organización me estás solicitando recursos, ¿cuáles son tus resultados? ¿Qué es lo que has hecho? Y precisamente de allí se derivan todas los puntos, los requisitos básicos que acabo de mencionar. ¿Sí? Que exista una página web que sea responsiva, que ésta tenga una campaña activa, que tenga el sistema de donaciones electrónico, que tenga un plan de transparencia, que ese es el siguiente punto, pero bueno, que tenga su estado de resultados, que tenga un plan de manejo de redes sociales que sea congruente con los valores de la misma organización. ¿Sí? La evidencia de actividades y la publicación de resultados. O sea, cómo es que estamos actuando. Todos estos requisitos son básicos para las organizaciones civiles. Y esta es una de las partes, creo yo, fundamentales, porque la razón de mencionarlo en esta ocasión es porque durante estos tiempos de pandemia he recibido cualquier cantidad de ocasiones la misma pregunta. ¿Cómo le hacemos para poder captar fondos internacionales? Es que en México nos cerraron las puertas, es que los programas ahorita no están activos, es que las convocatorias de la que antes era la Sede Solo y Secretaría del Bienestar, pues cerraron sus ventanillas por el tema de la pandemia. Sí, en México se cerraron 100 puertas, pero se abren 1000 ventanas de forma internacional. Entonces los invito atentamente a que reflexionemos sobre esto, qué es y cómo estamos actuando en tiempos de la pandemia, cómo nuestras organizaciones están actuando, cuáles son las estrategias que estamos diseñando, cuáles son a lo mejor los programas que estamos modificando o adaptando a los tiempos que estamos viviendo hoy en día, porque lo cierto es que estamos en medio de la incertidumbre, o sea, realmente nadie sabe si esto va a terminar pronto o a lo mejor si se va a alargar o simplemente si vamos a regresar a la normalidad. Nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque así funciona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En vez de meternos de lleno a desgastarnos defendiendo nuestra postura acerca de qué es lo que yo opino personalmente sobre el COVID-19 y sobre las personas que salen o las personas que se abarrotan de cosas o qué sé yo, o sea, todo este tipo de temas que están tan vivos en redes sociales, en vez de dedicarle tiempo a esto, debo de dedicarle tiempo
a cuáles son las estrategias que estamos rediseñando en la organización. Y recordemos eso, no es mi organización, yo formo parte de una organización y por lo tanto debo de actuar en eso. Y si yo no sé cómo le voy a hacer o cómo podemos hacerle para poder obtener recursos internacionales, pues bueno, pues es hora también de replantearse las capacidades de cada uno, ¿sí? Porque yo no dudo que ustedes sean expertos en lo que hacen. Cada uno de ustedes está metido en una organización civil porque les mueve la causa y yo no dudo que tengan la camiseta puesta. Pero también debemos de aprender que bueno, existen algunas cosas que yo no puedo hacer, porque todos somos ignorantes, pero no de las mismas cosas. Entonces, si yo no sé de procuración de fondos, de estrategia, de marketing social, de aspectos fiscales, pues bueno, es hora de simplemente acercarse a solicitar ayuda a los profesionales, a los que sí saben. Y eso es tan simple como eso. O sea, cada uno de nosotros debemos de hacer un ejercicio de introspección y ver si yo estoy abonando al desarrollo de la organización o a lo mejor estoy minando su desarrollo. ¿Por qué? Porque estoy dedicando mi tiempo a opinar sobre el corbicho y no le estoy dedicando el tiempo suficiente al desarrollo de la organización. Entonces, los invito a reflexionar acerca de este tema. Entonces, para finalizar esta transmisión del día de hoy, me gustaría mencionar también que, bueno, debemos de actuar con congruencia, pero también con una estrategia firme. Recordemos que el activismo, sin duda, es uno de los pilares fundamentales de toda organización. Sin embargo, se debe de trabajar en una coordinación quirúrgica, siempre lo he dicho yo, o sea, las organizaciones civiles deben de trabajar como relojito, ¿sí? A la hora del manejo de su propio activismo, porque el activismo, pues es como que la voz que le grita al mundo que la necesidad que tenemos. Más sin embargo, se deben de cuidar muchísimos aspectos. El lenguaje, la ortografía, el tema de la sensibilidad incluso, como ya lo mencioné en varias ocasiones a lo largo de esta charla. Entonces, el manejo de las redes como tal es fundamental en este paso. Entonces, no debemos de dejar cabo suelto a la hora de la planeación para fomentar la procuración de fondos en nuestra organización. ¿Sí? Es muy importante que cada una de las secciones, cada una de las personas que colabora con la organización entienda, aprenda y transmita los valores de la misma. Para que a su vez esto muestre al mundo que tenemos una congruencia con lo que realmente promulgamos. Porque al final de cuentas la organización civil es eso. Una organización civil dice en su acta constitutiva qué es lo que somos, qué es lo que hacemos. ¿Sí? Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es actuar en base a lo que nosotros mismos decimos que hacemos. ¿Sabes? Entonces, en el tema de la procuración de fondos, traten de evitar a toda costa el hacer cosas buenas que parezcan malas. Como por ejemplo, un ejemplo muy gráfico. Vamos a solicitar recursos para comprar mascarillas. ¿Sí? Mascarillas desechables que vamos a donar al Hospital General. ¿Ok? Bueno. Obtenemos los recursos y a la hora de comprar las mascarillas resulta ser que el Hospital General ya recibió un donativo de mascarillas y ahorita no necesita más mascarillas, pero necesita guantes. ¿Sí?
Entonces nosotros como organización decidimos vamos a adaptarnos y en vez de comprarle las mascarillas compramos los guantes y vamos y se los donamos y nos tomamos las fotos y todo muy padre y todo está perfecto. ¿Cuál es el pequeño detalle? ¿Sí? ¿Estamos haciendo un uso adecuado o no de los recursos que recibimos? ¿Sí? Y la respuesta puede causar una polémica que podría durar semanas. O sea, ¿estamos haciendo un uso adecuado o no de estos recursos recibidos? Y la respuesta es un rotundo no. Porque la organización solicitó recursos para comprar cubrebocas, no guantes. ¿Sí? Entonces, se supone que en teoría la organización realizó estudios previos para poder determinar que sí, efectivamente, ese hospital en particular necesitaba mascaritas. ¿Sí? Pues sí, pero es que resulta que obtuvieron de otro lado y pues ahorita ya no las necesita. Ah, bueno, entonces ¿sabes qué? Pues yo voy, compro las mascaritas, hago la entrega y una vez que el hospital diga, no, ahora tenemos un exceso de mascarillas, será el consejo del hospital el que decida qué van a hacer con sus excedentes. No la organización. La organización debe de actuar en concordancia con lo que ellos dicen que van a hacer. ¿Sí? Y precisamente a esto se refiere la parte de la congruencia. O sea, yo no voy a actuar o a cambiar, por ejemplo, o adaptar en ese preciso momento, voy a tomar una decisión que va en contra de lo que yo dije que iba a hacer. O en su defecto, tengo que notificar a la fundación donante, ¿sabes qué? Se presentó esta situación y vamos a comprar las mascarillas, pero ahora no vamos a hacer esto, vamos a comprar guantes. Y debo de demostrar que efectivamente estoy haciendo un uso adecuado de los recursos. Así de simple podría ser. Y también así de complicado, porque posiblemente la organización donante te pueda decir, ah, ¿sabes que no vas a comprar mascarillas? Entonces regrésame el dinero. ¿Sí? Porque eso también puede suceder. Y ha sucedido. Han hecho la solicitud de retorno de fondos para muchas organizaciones que precisamente cometen este tipo de errores. De que a la hora de la hora tratan de cambiar la ejecución de los recursos. O sea, no, así no funciona. Todo debe de tener una planeación previa. O sea, nosotros fuimos a realizar los estudios, nos dimos cuenta de que estaba esta carencia, vamos a hacer la solicitud por un número determinado de mascarillas en este caso, para atender a tantos doctores que están atendiendo a tantos pacientes, etcétera, etcétera, y creciendo las estadísticas. O sea, debemos de tener toda esa información a la mano. ¿Sí? Y este ejemplo a lo mejor es muy burdo, pero lo que intento es que quede muy claro. O sea, nosotros no podemos como organizaciones civiles pedir dinero por pedir para, pues, a ver qué se nos ofrece. O sea, debemos de tener un plan de acción, debemos de tener una estrategia de intervención, debemos de tener un plan de manejo, debemos de demostrar que tenemos la capacidad técnica y administrativa para poder hacer un manejo adecuado de los recursos. Si nosotros logramos demostrar esto, tenemos las puertas de grandes fundaciones donantes que están buscando organizaciones serias. Y esto es una necesidad real y es una necesidad de hoy, 2020. ¿Sí? Muchas fundaciones donantes están a la búsqueda y están cazando organizaciones a cuales puedan donar. ¿Sí? Y muchos de ustedes se preguntarán, pero es que todos nosotros trabajamos todos los días. Trabajamos de sol a sol, tratando de hacer lo mejor que podemos. ¿Sabes qué? Entonces a lo mejor lo que te falta es tener un equipo responsable que pueda crear eso, porque al final de cuentas, ¿qué es la procuración de fondos? Considera que tú estás llenando formatos, estás haciendo un Word o un PDF bonito que vas a cambiar por recursos económicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe tener este documento? Por medio de la redacción y estructuración, tú debes de demostrarle al donante, la organización debe de demostrarle que efectivamente cuenta con la capacidad técnica para poder ser merecedor de su confianza
y administración de los recursos que van a depositar en ti. Entonces, los invito a pensar a reflexionar un poco en estos momentos de la pandemia, que cómo estamos actuando, porque lo cierto es que las ventanillas siguen abiertas, o sea, no las nacionales, pero sí las internacionales, las convocatorias siguen abiertas, hay muchas empresas nacionales que siguen recibiendo las convocatorias, que están buscando, y hay cientos de millones que están allí esperando a ser solicitados. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como organizaciones? Sí, los invito a reflexionar esto. Y bueno, con esto terminamos el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Eh, pero, pero más que nada es eso. Esto es una invitación a reflexionar, a replantear nuestras estrategias, porque posiblemente allí esté la parte medular que está impidiendo el crecimiento de la organización. ¿De acuerdo? Entonces, pues, pues bueno, pues les agradezco muchísimo su atención. Espero que realmente esta charla les haya sido de provecho. Espero pronto estar de nuevo por acá con ustedes con algún otro tema. Si tienen alguna consulta en particular, pueden dejarlo en los comentarios y nosotros pues vamos a estar revisando constantemente para tratar de dar o de ofrecer la respuesta más objetiva posible. Y que bueno, pues al final de cuentas consideren que todo este tiempo que estamos dedicando a este voluntariado para tu organización, que está organizado por Secani, que bueno, pues agradecemos por todas las facilidades que ha brindado para la realización de este tipo de actividades, que bueno, pues sirvan para que todas las organizaciones puedan ayudarse a sí mismas a desarrollarse y a crear unas mejores prácticas hacia dentro de las organizaciones. Pero bueno, mi nombre es Eduardo Drago, estoy para servirles. Un saludo, abrazos desde Tijuana, México. Estamos en contacto y bueno, espero que realmente podamos pronto ver que muchas más organizaciones civiles en México están creciendo de una manera adecuada y exponencial. ¿Sí? Hasta pronto.